La clase de hoy tiene por materia el objeto entre las páginas 570 y 574 del libro de don Hernán Corral. En el artículo 1460 y 1461, el Código establece los requisitos del objeto del contrato, que nosotros acá decimos son el objeto del acto jurídico, porque por la teoría general del negocio jurídico tomamos lo que dice el Código respecto de los contratos y lo extendemos a los actos jurídicos en general. Así que, ¿qué nos dice el artículo 1460? Nos dice que toda declaración de voluntad debe tener por objeto unas cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. O sea, dicho tratando de ser breve y metafórico, cada vez que nos ponemos de acuerdo con alguien es sobre algo, porque no podemos darnos la mano con alguien y decir, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Sobre qué? No tengo idea, dice el otro. Ah, no, yo tampoco. Eso no es un acuerdo, porque no hay objeto de acuerdo, no recae sobre nada. Entonces, necesitamos un objeto en el contrato. ¿Cuál es ese objeto? Bueno, el objeto puede ser dar una cosa, o hacer algo, o no hacer algo. Cuando se trata de dar algo, por ejemplo, te vendo mi caballo carreras rayo veloz. Aquí está, lindo el caballo. Mire, como relinche, mueve la colita. Te vendo este caballo. Bueno, ese caballo es el objeto del acto jurídico. Esto es mucho más complejo, ahí lo voy a explicar ahora más adelante, pero en términos simples. Ahora, eso cuando yo te vendo el caballo rayo veloz, que lo tengo en mi pesebrera ahí en la caballeriza, te estoy vendiendo una especie de cuerpo cierto. Es ese caballo y no otro. Lo mismo cuando te vendo un auto usado, patente PXRH64, modelo Audi A6 del año 2015. Te estoy vendiendo ese auto, no un Audi cualquiera, sino que ese que está ahí, porque ese auto tiene un kilometraje determinado, un uso determinado, tiene un color específico. Ese es lo que te estoy vendiendo. Pero también te podría vender algo en forma genérica. Podría yo decirte, te vendo 10 Audis R6 convertibles, que no sé si existen a todo esto, pero suena bonito. ¿Qué pasa si yo te vendo 10 Audis R6 convertibles? Te estoy vendiendo un tipo de medio de transporte, automóvil, marca Audi, modelo R6 y convertible. Te fijas cómo lo he especificado bastante, pero sigue siendo una obligación de género, porque yo puedo cumplir la obligación una vez que me han pagado el dinero, por supuesto, porque soy desconfiado. Voy, tomo de mi amplia colección de autos, todos iguales, tomo 10 al azar y te los entrego. Toma, aquí están. Esa vendría a ser una obligación de género, pero es una obligación de género que se puede cumplir, porque está claro y es fácil saber si el tipo cumplió o no cumplió. Es cosa de ver el auto, el modelo, el tipo de modelo y el año, si es que se especificó el año de fabricación. Ahí está. Entonces, ¿con cuál Audi R6 convertible te cumplo? Con cualquiera que cumple esas características. Listo. Eso no es una especie de cuerpo cierto. Ahora, yo puedo ir generalizando. Te vendo un Audi R6. No digo si es convertible o no. Es un poco más genérico, pero sigue teniendo un objeto determinado. Fíjate que el objeto puede ser genérico, pero siempre que ese género se determine o tenga límites. Podríamos, para entenderlo en forma metafórica, un género determinado es una descripción de una cosa que te vendo, por ejemplo, pero que podemos distinguir claramente dentro de ciertas fronteras. Un Audi R6 convertible es más específico que un Audi R6. Y luego también te podría vender un automóvil Audi. Sigue siendo un género determinado, porque es automóvil y es marca Audi. Pero también te podría vender un automóvil cualquiera. Todavía estaría, quizás está en el límite de la indeterminación. Pero ¿qué tal si yo te vendo un medio de transporte? ¿No será eso demasiado genérico? Cuando tú estás vendiendo un medio de transporte, así como cuando vendes un animal, estás celebrando un acto jurídico con un objeto que no está determinado ni siquiera en cuanto a su género. Es tan genérico que simplemente no sabemos con qué cumplir. El ejemplo clásico que dan mis profesores es, te vendo un animal. Si yo te vendo un animal, ¿con qué cumplo? ¿Con un virus? ¿O una bacteria, ya si quieres que el virus no está vivo? ¿Con una bacteria o con una ballena azul? Si yo te vendo un mamífero, ¿con qué te pago? Entonces, ¿con una ballena o con un monito del monte, esos chiquititos?
que vive en los bosques de Chile, que son cosas completamente diametralmente. Es tan genérica la descripción de aquello a lo cual te estás obligando que podemos decir que no hay obligación, que no hay objeto. Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, que una compraventa clásica del mundo campesino, donde nació el Código Civil, te vendo un piño de 100 vacas. Eso es una obligación genérica determinada. Está determinada en cuanto a su género. Se sabe que lo que te tengo que entregar son 100 vacas. Y vacas, a buen entender, pocas palabras. Las vacas mugen, las vacas tienen cuernos, tienen cola, y las vacas dan leche. Esas son las vacas. No hay donde confundirse. Es genérica, cierto, pero es fácil entender cómo debes cumplir. Ahora viene el problema, porque es una obligación de género, y viene la cuestión, ¿y qué vaca? ¿Una vaca grande, una vaca chica? ¿Una vaca gordita, obesa? ¿O una vaca flaca, tipo vaca hindú, esa que parecen que sale en la India, las vacas sagradas? ¿Qué tipo de vaca? La ley soluciona ese problema, dice, cuando la obligación es de género, y está determinada, a lo menos en cuanto a su género, se deben entregar individuos de una calidad a lo menos mediana. Por eso, si yo te compro 100 vacas, me tendrás que entregar 100 vacas de mediana calidad, ni las mejores, pero tampoco las peores. Cuando hay desacuerdo respecto a qué es mediana o qué entiendes tú por mediana calidad, es cuando vamos a tener un conflicto y vamos a ir a parar a dar con nuestro juez al tribunal, y tendrá que ser el juez quien lo determine. Eso es determinación. Les voy a hacer después un monito, un dibujito, como para que se entienda mejor esto. Señorita, cuénteme, ¿qué más le puedo yo aclarar para agregar a su pregunta? A mí nada más, muchas gracias, profesor. ¿Le quedó claro? Entonces, qué bueno. Ya. Entonces, de los compañeros que están acá, ¿alguna duda o pregunta? Porque lo que ella me preguntó es precisamente una de las preguntas que se deben hacer. ¿Qué significa que el género que esté determinado a lo menos en cuanto a su género? ¿Cuál es el límite entre determinación genérica y falta de determinación? ¿Y cuál es el castigo, o mejor dicho, el resultado, la sanción, el resultado indeseado que trae para las partes es que el objeto no esté determinado a lo menos en cuanto a su género? Todas estas preguntas tenían que hacérselas a propósito de las 4 primeras páginas. Después, lo que vamos a hacer nosotros, y tienen que darse cuenta, es que en la página 570, el tema 4 romano es el objeto como tal. Aquí estamos viendo, ¿existe o no existe objeto? Lo que se ve después en la 574 es licitud del objeto, o sea, ya tenemos un objeto, pero ahora queremos saber si es ilícito. Sabemos que el requisito es que el objeto sea lícito, obvio, se entiende. Se supone que todo objeto es lícito, pero hay casos en que es ilícito. Esos casos, compañeros, son extremadamente complejos, algunos de una tremenda complejidad, y yo los invito a repasar, porque en la prueba esto va a ser complicado. Así que por eso eran 4 hojitas nomás, porque mi idea era que ustedes se concentraran en esas 4 paginitas. Veo que no lo han hecho porque, como no hay duda, estoy sorprendido. Michelle, cuéntame. Profe, yo entendí cuando es el objeto lícito, pero no me quedó claro cómo yo puedo decir que un objeto es ilícito. Por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, el típico ejemplo como con los narcotraficantes, con la droga, es como que ya entiendo eso, pero otra cosa no sabría cómo decirlo. O sea, no Ya, sabría cómo dar un ejemplo. Se lo voy a explicar. A ver. Si usted quiere vender un auto, el objeto del contrato va a ser el auto y el precio que se da a cambio de él. Si arrienda un departamento, el objeto del contrato será el uso del departamento, por un lado, y por el otro el precio o renta que se paga por él. Y así, ese es el objeto. Si el objeto es real, comerciable y determinado, como en el caso de un auto, el auto es real, existe, es comerciable, claro, se puede transferir de un patrimonio a otro. Y determinado, es ese auto, a lo menos en cuanto a su género, en este caso es cuerpo real, comercial y determinado. Listo. Ese auto se puede vender, la PlayStation, este lápiz, un teléfono, todos son objetos. Ya, cumple los requisitos, son objetos. Pero
¿Será ilícito? Aquí la palabra ilícito no tiene relación alguna con lo que usted entiende por ilícito en derecho penal. El origen final de la palabra, por supuesto, es el mismo, o la fuente primigenia de la palabra es la misma. Pero el sentido que tiene acá es muy distinto al de derecho penal, así que ni piensen en delitos. Lo que le voy a decir es lo siguiente. Usted toma su autito recién comprado y se pregunta, ¿será ilícito este auto desde el punto de vista del objeto? ¿Será ilícito este auto? Veamos. Lo que tiene que hacer es ir al artículo 1462, 63, 64, 65, 66 y 67. Es decir, en todos estos casos que yo le he mencionado, usted tiene que ir leyendo los artículos hasta el 66 y preguntarse, ¿cae mi auto en alguno de los casos que están ahí enumerados? Porque ese es un listado de los artículos 1463 a 1462 a 1466, son 4 artículos que describen una serie de situaciones. Si tu auto está en esa situación, entonces ese auto como objeto del contrato es un objeto ilícito. Por ejemplo, el ejemplo más fácil de entender. La ley dice que si el objeto del contrato es una cosa embargada por decreto judicial, en un juicio ejecutivo, por ejemplo, se la están quitando al dueño porque debe plata, le embargan el auto, el tipo va y lo vende. Ese auto constituye ahora objeto ilícito, porque la ley dice que toda cosa embargada por decreto judicial es lícito, constituye objeto ilícito en una enajenación, que lo vamos a explicar con detalle después, ese caso. Mayra, cuéntame. Profesor, en cuanto a lo que acabo de explicar, leí en una parte o escuché que sí se puede vender si es que el juez o sea, no sé si pidiéndole permiso al juez o si el acreedor lo autoriza, ¿se podría vender la...? Sí, por supuesto, se puede, pero si se vende sin esa autorización previa, el objeto es ilícito. Aunque el juez lo autorice, pues ya no se puede hacer, no se puede blanquear a posteriori, porque la sanción al objeto ilícito es la nulidad absoluta, y la nulidad absoluta no tiene vuelta. La única manera de hacerla es por el transcurso del tiempo, pero el juez no. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, me embargan mi casa, no he pagado el crédito hipotecario por la pandemia, y yo sé que si rematan mi casa va a salir, en vez de los 100 millones que va a salir en 40, 50 millones, no más. Los remates judiciales se castigan mucho el precio de las propiedades. ¿Qué puedo hacer? Conseguirme un comprador. Y le digo, mira, te vendo mi departamento, mi casa, vale 100, te vendo en 90. Es buen negocio. Es negocio para ti y negocio para mí. Porque así, con los 90 millones, se paga la deuda y sobra un poco. En cambio, si se remata, no va a alcanzar a pagar toda la deuda y voy a seguir endeudado con el banco. Así que el comprador dice que sí, vas donde el juez y le pides permiso al juez para vendérselo a una persona que se comprometa a depositar el dinero en la cuenta del banco. O se lo pides o le pides autorización al juez, o hablas directo con tu acreedor para que lo autorice. Eso se puede hacer. Pero si eso no se ha hecho previamente, entonces el objeto es ilícito. A lo que iba entonces a la pregunta de Michelle, entre paréntesis, es que si usted quiere saber si el objeto de un contrato es ilícito, tiene que verificar si no cae en alguno de los casos del 1462 al 1466. Son casos cerrados, no hay otros de objeto ilícito. Por lo tanto, te los tienes que aprender de memoria, que es muy complicado. Te los aprendes y dices, no cae en eso, entonces es lícito. Michelle, cuéntame. Profe, me surgió otra duda. Por ejemplo, los autos que son modificados, por ejemplo, estos típicos que hacen las carreras clandestinas que le ponen turbo, les cambian las llantas, ¿se podría considerar como objeto ilícito? No, de ninguna manera. Lo que sucede es que el dueño ha infringido la ley del tránsito o la ley que rija esos aspectos, pero si usted quiere venderlo, lo puede vender con esos aparatejos y no es objeto ilícito. Nótese, Michelle, es ilícito solo en los casos del 1462 al 66. Y los vamos a ver uno por uno. Entonces, que los estudiemos, se dan cuenta, no tiene nada que ver con los autos tuneados. Ahora, Pero, bien, profe, si no pasa el la auto, revisión técnica, porque en teoría no deberían pasar. Bueno, y también yo puedo vender una PlayStation que no funciona, ¿no es cierto? Que nos va a aparecer la revisión de que no la vamos a poder usar. Que un auto no pase la revisión técnica no significa que no se pueda vender. Es que estamos confundiendo cosas distintas. Estamos confundiendo. Fíjese,
La revisión técnica es para permitir que el automóvil circule por las calles, y eso se hace por razones de seguridad, para que no anden tarros medio desarmados por la calle con peligro para la vida de los demás. Para eso se supone que es la revisión técnica. Si usted no tiene los neumáticos gastados, tiene el tubo de escape que hace ruido, etcétera, etcétera, usted no está autorizado para circular por la calle, nada más. Pero si lo quiere vender el auto no tiene ningún problema, porque eso no es ilícito desde el punto de vista del objeto. Esos son otras ilicitudes que hacen referencia a la ley del tránsito, por ejemplo, hacen referencia a ciertas leyes tributarias cuando se trata de los permisos de circulación, etcétera. Pero esa ilicitud no afecta al auto en sí mismo a objeto de que sea objeto de un contrato de compraventa, de arriendo. Yo puedo arrendar un auto que no funciona, puedo arrendar un auto tuneado, puedo arrendar un auto bonito, puedo arrendar un auto feo, y no por eso es ilícito. Puedo arrendar un auto que sea criminalmente feo y mal pintado y que tenga una pinta de flight que no se la puede, pero igual lo puedo arrendar, porque eso no es ilícito. Los autos polarizados no pasan la revisión, pero tampoco es ilícito en el sentido de que no puede circular por la calle, se supone, a propósito del comentario que alguien puso por escrito. Pero eso no es el sentido en que estamos hablando acá, que estamos hablando de otro mundo completamente separado. Mire, ya, ahora lo entiendo mejor. Qué bueno. Mire, esto es como hablar de infidelidad. No es lo mismo pololo infiel que marido infiel, ¿no es cierto? Lo primero no tiene ninguna importancia para el derecho. Lo segundo, sí. Lo segundo sí tiene importancia y tiene consecuencias, que le establece la ley de matrimonio civil. Acá estamos hablando también lo mismo. No, yo puedo con un auto, con un BMW del año, un Mercedes-Benz carísimo, precioso, perfecto, ir y matar a alguien y cometer delito porque iba borracho, por ejemplo. Y al mismo tiempo, en un auto feo, horrible, tuneado, pero voy perfectamente sano, bueno, a una velocidad prudente, y se me atraviesa un curado y lo atropello y lo mato. No es lo mismo, ¿no es cierto? En un caso un auto es feo, puede ser que incluso ande sin permiso de circulación, de lo ordinario que es el auto, de lo feo que está. Pero eso no significa que, en definitiva, para aspectos civiles, sea responsable el chofer, porque tal vez el peatón era el borracho peligroso que se atravesó, como pasa mucho. Entre paréntesis, el 70%, 80%, por ahí está la estadística, los atropellos en Chile son culpa del peatón, no del conductor. Así que, para que lo tengan súper claro antes de crucificar por Twitter a alguien en un accidente. Buenas las preguntas. ¿Qué otras dudas les plantea? Gracias, profe. ¿Qué ve en pantalla, señorita? ¿A qué me hizo la pregunta? No sé, un dragón, puede ser. Y cuénteme, ¿usted ha visto un dragón alguna vez? Bueno, y sana, digo. Hay gente que... Aparte de las películas. Claro. Y cuénteme, ¿existen los dragones? ¿Qué cree usted? No sé, la verdad no. Señorita, No creo. Es una pregunta retórica. Obvio Sí, que no no, existen los no. dragones. Pues. No es cierto que no existen, si no estoy tratando de pillarla. Es obvio que no existen los dragones. Mire qué feo el dragón ese. Excepto las historias y los cuentos de las leyendas y las fantasías. Los dragones no existen. Pero yo le digo, ¿sabe qué, señorita? Tengo un dragón vivito y coleando aquí en mi casa, se lo vendo en $1.000.000. ¿Qué le parece? Y usted me dice, porque usted es empresaria circense o no sé, o un científico loco, dice, no, pero qué maravilla, yo quiero ese dragón. Y celebra el contrato de compraventa de un dragón. Pero hagamos, porque estamos seguros aquí, los dragones no existen, señorita. Entonces, resulta que este contrato de compraventa carece de objeto, porque los dragones no existen. Por lo tanto, ¿cómo puedes vender algo que no existe? No puedes vender algo que no existe. Así de simple. A eso se refiere que exista. Ahora, o a lo menos que se espera que exista. Porque hay un montón de cosas que no existen. Por ejemplo, ¿qué podríamos colocar aquí en nuestra... Estoy colocando ejemplos exagerados para que, por ejemplo, esta versión de la máquina del tiempo de una película, una máquina del tiempo. Aquí tenemos varias máquinas del tiempo. Podemos tener la máquina del tiempo de Volver al Futuro. Aquí está una fantástica. ¿Ves? Ahí está. Volver al Futuro. Si yo le vendo una máquina del tiempo, amiga mía, le estoy vendiendo nada. Carece de objeto. Carece el primer requisito del objeto, que sea real. Que sea real. Aquí veo que me han enviado varios mensajes, los voy a leer. Dice,
Tibor me hace una pregunta, ¿dragón de Komodo? Sí, dice, el dragón de Komodo, ese sí existe, y no es un dragón, en realidad es un reptil, se le llama dragón, estaba pensando en los dragones que lanzan fuego y cuidan tesoros, Inter, Mario. Tibor, profe, ¿pasa lo mismo si hay un contrato para vender un caballo que está por nacer y luego no nace o nace mal? Buena pregunta, claro, porque que se espere, yo te puedo vender algo que no existe. Por ejemplo, si usted va a la Ferrari y dice que quiere un Ferrari, no sé qué modelo será, un F50, ¿sí? Le dicen, encantado señor, su dinero aquí está, $1.000.000, perfecto, dicen, en 4 años más se lo entregamos, porque el Ferrari no existe. ¿Puedo comprar un Ferrari que aún no existe? Claro, porque se puede esperar razonablemente que el Ferrari esté construido en 4 años más, y si no lo fabrican, no nos encontramos ante un problema de falta de objeto, nos encontramos ante un incumplimiento de contrato. ¿Cuántas veces hemos mandado a hacer una torta de cumpleaños y la pagamos, ¿no es cierto? Eso es comprar algo que aún no existe, pero se espera razonablemente que exista. ¿Mm? Sí, Diego dice, de hecho las empresas compran stock de esa manera, claro, y así funciona también el mercado de los commodities. Yo compro la cosecha de chocolate de un país africano el próximo año, la compro de manera anticipada. El mercado futuro se llama eso. Así que usted puede comprar algo que aún no existe, pero se espera que exista, absolutamente sí puede. Sí puede, siempre que sea razonable esperarlo. Pero si usted lo que compra es una máquina del tiempo, no. ¿Se le ocurre algo más que no existe que te podrían vender? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo entre dragones, máquinas del tiempo? ¿Qué más? ¿Se le ocurre algo acá? Bitcoin, no, el Bitcoin sí existe, Diego. Sí, el Bitcoin existe, no es algo que no exista. Es un impulso magnético que está en un archivo, que está guardado en un aparato, un disco duro, una memoria de masa. El Bitcoin sí existe. Lo que pasa es que no lo puede ver ni tocar con sus dedos usted, pero el computador lo ve y sabemos que existe. El tiempo, ¿se puede comprar el tiempo? No. Ah, qué buena, qué buena. Se puede comprar el tiempo a las personas, eso es el contrato de trabajo, o contrato por hora. Por ejemplo, yo soy un profesor hora. A mí la universidad me paga una cantidad por usar 2 horas de mi vida, que mi vida es finita, mi vida se va a acabar. Entonces, ¿por qué la estoy gastando aquí con ustedes? Porque alguien me está dando algo a cambio. Así que lo que vendo es mi tiempo personal, pero el tiempo como tal, como concepto abstracto, digo, no se podría vender. Varitas mágicas, bien, buen ejemplo, eso no existe. Al trabajar, ¿vendes tu tiempo? Sí, eso sí se puede hacer. Tu tiempo personal, porque estás vendiendo, tú tienes un derecho a opción o elección. Tú puedes quedarte en tu cama viendo tele o ir o trabajar haciendo una clase. Y yo elijo trabajar haciendo una clase. Pero por supuesto, es que miren, si usted vende algo que no existe, tal vez se pueda producir una estafa. Evidentemente, si alguien te vende un dragón lanzador de fuego, lo más probable es que se esté configurando una estafa. Lo mismo cuando te venden, pueden venderte, por ejemplo, terrenos que no existen. Por ejemplo, te vendo la parcela 23C del loteo Las Acacias. Y usted va al loteo 23C y lo ve. Tiene cerco, tiene un letrero que dice lote 23C. O sea, está todo, ahí está el terreno. Realiza la compra, pero resulta que eso es un delito porque ese lote no existe. ¿Saben por qué? Porque ante la ley los lotes no existen si no están inscritos en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, te acaban de vender algo que no existe o te vendieron algo distinto. Los famosos loteos brujos te vendieron derechos en una comunidad, nada más. Distinto, Gonzalo, es una buena observación. Como vender bienes de uso público, una playa, por ejemplo. Es que las playas sí existen. Las plazas de armas existen, las carreteras existen, los caminos públicos, vecinales, carreteras, todo existe, pero está fuera del comercio. Aquí cuando hablamos de que exista, es que exista en el mundo real, como un auto, una casa, o que se espera que exista en el mundo real, como un auto y una casa que aún no ha sido fabricado. O que exista en el mundo jurídico, como cuando te venden una marca, por ejemplo, o el derecho a propiedad intelectual de una canción. Eso existe en el mundo jurídico, así que para estos efectos es real. Lo que no es real es que te vendan, por ejemplo, si alguien te vende el derecho, el nombre de dominio umayor.cl, así directamente, te vendo el nombre de dominio mayor.cl, ese es un contrato que carece de objeto. Porque el nombre de dominio no es una cosa,
corporal ni corporal porque la legislación no la reconoce. Lo mismo que si te venden un teléfono, el número de teléfono, los números de teléfono no existen. No son bienes, no es como una marca o una propiedad intelectual. Simplemente no existen, el derecho no los considera cosas, porque sería una cosa incorporal, y una cosa incorporal es y existe en el derecho solamente si el derecho lo ha reconocido alguna ley específica. Así que no te pueden vender el número de teléfono, pero sí te podrían vender el derecho a usar el derecho personal o de crédito contra la compañía de teléfono para usar un determinado número de teléfono. Se han vendido números de teléfonos bien raros, por ejemplo, el número 99999999. Traten en sus celulares, marquen esos números. Más 569 999 99999. Mire, ¿quién será el dueño de ese número? Alguien está por ahí. Se han vendido eso. Pero en realidad no se vende el número como tal, sino que se vende el derecho personal o de crédito contra la empresa telefónica que te permite usar ese número. Lo mismo el nombre de dominio. Esto es materia de derecho de bienes en realidad, pero les estoy dando un adelanto en realidad. Pero si está fuera del comercio, ¿qué serían las concesiones? Dice Cristian Andrés. Es que eso, ahí no te están vendiendo nada. Una concesión es un tipo de contrato muy especial que se realiza con el Estado, por el cual él te permite usar un bien nacional de uso público, bajo ciertas condiciones que la ley ha establecido. Pero ahí no te están vendiendo nada. ¿Es un acto jurídico? Sí. ¿Y cuál es el objeto de ese acto jurídico? Un hacer. No le dan nada al concesionario, porque el concesionario no es dueño de la carretera. De lo que es dueño es del derecho a explotar la carretera. De eso es dueño. Pero la carretera física en sí misma no es dueño. Mayra, una cosecha futura. Excelente. Mayra ha dado el ejemplo clásico. Yo te compro la cosecha de nectarines de la próxima temporada, te doy $1.000.000 aquí y ahora, y siempre que la cosecha esté dentro de estos límites, entre tantas y tantas toneladas. Mínimo, máximo. Porque es razonable esperar que exista la cosecha. Cuéntame, compañero, ¿qué otra cosa o duda o pregunta les surge a propósito de todo esto? Cuéntenme. Adelante. Hola, profe. Hola, Matilde. Sí, tengo una duda aquí que a propósito de todo esto sobre la página máquina, la 570 que dice, se llega a decir que el acto jurídico en realidad no tiene objeto sino efecto. Como que eso, como que me es un poco ahí. No sé si me lo puedes Disculpe, explicar. ¿dónde leyó eso? En la página Que la 570. escucho muy... 570. En la 570. ¿En qué párrafo? En el Párrafo cuarto. Párrafo cuarto. cuarto. A ver, déjeme leer porque no le entendí muy bien, entonces lo voy a leer mejor. La doctrina ha cuestionado este concepto de objeto de acto, puesto que confundiría el objeto del acto jurídico con el objeto de la prestación, que a su vez es el objeto de la obligación, que es creada, modificada o extinguida por este. Señorita, eso es un trabalengua y eso no se puede explicar sin el monito que les quiero hacer. Entonces, a propósito de su pregunta, yo les voy a explicar, porque ¿qué es lo que quería yo? Que estudiaran los requisitos del objeto como tal, que nos jugáramos con este concepto de vender un dragón, una máquina del tiempo, de vender 100 vacas, o vender un auto patente tanto, año tanto, que era de mi abuelita, de su cuerpo cierto género, que jugáramos con estos conceptos. Pero ahora voy a tener que hacer la estructura, la escalerita del objeto, que creo que no se las he hecho porque estaba viendo los dibujos que les he subido, que espero les hayan sido de utilidad. Y con este dibujito que siempre hago en esta etapa del curso, lo que pretendo es ahorrarle dolores de cabeza por el resto de sus días en esta facultad, en esta carrera, porque lo que vamos a explicar aquí es realmente relevante a efectos de entender no solo esta asignatura, sino que lo que significa en el contexto del derecho civil. Es sumamente importante. Yo creo, este dibujo es de los más, creo que de los más, no sé si logra sus fines, pero por Dios que disfruté inventándolo. Porque es un dibujo clásico, es casi un esquema ya preestablecido, lo tengo en la cabeza y se lo voy a hacer ahora. Y a propósito de él, quiero que hagan todas las preguntas que sean necesarias. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un esquema funcional del acto jurídico, incluyendo al objeto. Vamos a verlo así. Vamos a poder escribirlo así. Esta es la versión del pescado, pero que funciona. El pescado en realidad es una lista de supermercados.
Es una lista de supermercado que no te dice cómo cocinar la cazuela. Es una lista que dice, compra papas, cebollas, carne, agua, sal, perejil, y con esto vas a hacer una cazuela. Pero realmente no puedes hacerla porque no tienes la receta. Esto que vamos a hacer ahora es la receta, en que vamos a usar esos ingredientes para crear un acto jurídico, y principalmente el objeto que yo te diría que es, junto con la voluntad o consentimiento, los requisitos más importantes del acto jurídico. Así que esto va a ser nuestro esquema funcional. Hoy día estamos a 26 de abril del 2021. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que dos personitas, se encuentran y se ponen de acuerdo. Vamos a usar, como siempre, como es usual, vamos a usar un ejemplo. Vamos a usar como ejemplo el contrato compra-venta. Pero recuerda que este esquema se puede aplicar a cualquier contrato bilateral, ¿sí? Y a cualquier acto jurídico en realidad, porque todos tienen objetos, hasta el matrimonio tiene objetos. Esto podría ser marido y mujer, por ejemplo, o podría ser comprador y vendedor, arrendador y arrendatario, o depositario, depositante, mutuario y mutuante. En realidad podría ser cualquiera. Entonces, tenemos dos personas que se unen y que se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Cada una de ellas tiene una voluntad. Tiene una decisión. Y decide celebrar un acto jurídico. Tiene su voluntad. Esto se expresa si es consensual o es solemne o es real de distintas maneras, pero al final es lo mismo. ¿Y sobre qué es lo que hacen? Primero se ponen de acuerdo y forman, con sus dos voluntades, forman lo que nosotros llamamos consentimiento. Sin el consentimiento no puede haber acto jurídico, ¿no? Y ya sabemos cuáles son los requisitos del consentimiento, ya hablamos sobre eso. Ya hablamos sobre la voluntad, las incapacidades, etcétera. Incluso les di una página del libro en que se relataba ese aspecto. Bien. Ahora, ¿sobre qué recae el consentimiento? Recae sobre algo que es muy poco dicho, pero que en realidad es tremendamente importante, sobre el tipo de contrato. O sea, lo primero que ponemos de acuerdo es el tipo de contrato. En este caso será una compraventa, porque ese es nuestro ejemplo, así que lo voy a poner entre paréntesis, porque es un ejemplo simplemente. Pero nuestro consentimiento recae en algo que es fundamental y que es parte de la estructura del acto jurídico. Nuestro consentimiento recae sobre el objeto. Y como este es un contrato bilateral, tiene dos objetos. O sea, aquí va a quedar medio desequilibrada soy medio maniático esas cosas, pero bueno, ya lo hicimos así. Objeto. Fíjate que si esto es un contrato de compraventa, tenemos dos objetos. El objeto vendido y el precio que se da por la cosa vendida. Y si tú vas, y los invito a abrir el código ahora, fíjense lo que nos dice el 1460. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester que las unas y las otras sean comerciales y estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. Esto se refiere a las obligaciones de dar, que no lo había escrito acá, y esto a las de hacer, cosas. ¿Cuál es el objeto entonces del contrato de compraventa? Imagínate, reemplaza declaración de voluntad por compraventa, para que se entienda mejor, porque esta es una definición genérica que no calza exactamente con ningún tipo de contrato o acto, es genérico, es una declaración de voluntad. Ya, imaginemos que es una compraventa, para que sea más fácil de imaginar. Toda compraventa debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, porque la compraventa es una objeto. ¿Cuál sería el objeto del contrato de compraventa entonces? Profe, un objeto sería el bien que se vende. Como si estamos hablando de una cosa. Ya, entonces no cierre su micrófono. Imagínense entonces, podemos alterar esto diciendo. Imaginemos que yo le estoy vendiendo un auto a usted.
la compraventa de Fernando con Cristian tiene por objeto un auto. Entonces, el objeto del acto jurídico, fíjate que la palabra objeto ahí lo tengo grande, sería el auto. ¿No es cierto? ¿Cuál es el objeto del arriendo? El departamento. ¿Cuál es el objeto del depósito? El perro, porque me voy de vacaciones, así que lo dejé en un hotel canino. ¿Cuál es el objeto del comodato? La bicicleta que te acabo de prestar. ¿Cuál es el objeto? ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces nos remitimos a ¿cuál es el objeto del contrato que hice con Nick Chile? Que Nick Chile me permita usar una combinación de letras para poner mi página web. Ese es el objeto. Vendría a ser la cosa física, el auto. Bueno, esta concepción del código es demasiado simple, o simplona, mejor dicho, y nos lleva a confusión, porque no es tan así como dice acá. Acá lo que tenemos que hacer es completar un concepto que está entre medio. Así que recuerden, el consentimiento en este contrato recae en el tipo de contrato, que esto es una compraventa, y en el objeto. Ahora, ¿cuál es el objeto? Según lo que acabamos de leer en el código, el objeto de la compraventa de un auto sería un auto. Así que aquí lo que podríamos hacer es lanzar una línea y dibujar un auto. Fíjense. Y acá al otro lado, el precio. ¿Cuál es el objeto del consentimiento de todos, señores? Celebrar un contrato de compraventa que tiene por objeto un auto y dinero, que es la contraprestación. Bien, esto está equivocado, esto es muy simple y no explica el asunto como debe ser explicado, y por eso yo lo completo con este bonito que voy a hacer ahora. Recuerden que el contrato es una máquina de crear obligaciones. El pago es una máquina que extingue obligaciones. La hipoteca es una máquina que crea el derecho y la obligación del otro de constituir hipoteca. Los contratos tienen una sola objeto, y su principal objeto es crear una obligación. ¿Cuál es el objeto entonces de este contrato de compraventa automóvil? Crear una obligación. Ese es el objeto del contrato. Y eso es lo que no menciona, si ustedes hablan su 1460, se darán cuenta que no menciona la palabra obligación. Entonces podemos escribirlo así. ¿Y por qué dos obligaciones? Dos objetos, dos obligaciones, porque este es un contrato de compraventa, en que una parte se obliga a entregar el dinero y el otro se obliga a entregar el auto. Así que aquí vamos a dibujar un autito que está en la mano de este señor, ahí tiene su auto, mientras que este otro guarda dinero. Este es su dinero y este es su auto, y el contrato tiene por objeto intercambiar estos bienes. Esa es la promesa que hay implícita acá. Yo te paso el dinero, a cambio tú me pasas el auto. Perfecto, se entiende, ¿no? Bueno, pero es que, cuidado, para que yo pueda forzarte incluso, o exigirte, o pedírtelo, el que me entregues el auto o que me entregues el dinero, tiene que haber una obligación previamente, puesto que si no hay obligación, sin este concepto abstracto que se llama obligación, ninguno de los dos puede ser compelido forzadamente por el otro ni siquiera se lo puede pedir. Es como si yo le dijera a Cristian Núñez, oye, pásame tu computador, y me decís, ¿por qué te lo voy a pasar? Bueno, porque yo quiero. ¿Se da cuenta que no tengo motivo? ¿Por qué? Porque no tengo motivo para pedirlo, porque Cristian Núñez no está obligado conmigo a entregarme el computador. ¿Podría obligarse a entregarme el computador? Claro, si celebra un contrato de compraventa conmigo. En ese caso estaría obligado. Por lo tanto, el principal objeto de un contrato es crear obligaciones, porque la obligación es un superpoder para el acreedor y una superdebilidad, la kriptonita para el deudor, si lo vemos en términos de superhéroes AC, DC, que no son Marvel. Superman no es Marvel, ¿no? Bueno, tenemos una obligación. Ahora, la palabra obligación tampoco nos dice nada. Porque obligado ya, pero ¿obligado a qué? ¿En qué consiste estar obligado? Por ejemplo, yo les dije, Gilda, ¿no es cierto, Diego, que en el pololeo no hay obligación de fidelidad, puesto que ahí no hay un vínculo jurídico que esté aceptado por el derecho. En cambio, en el matrimonio sí hay obligación de fidelidad. Bueno, ¿cuál es? Entonces, ¿estoy obligado a ser fiel? Aunque lo firme en un contrato, no. Porque la obligación consiste en hacer algo, dar algo, o abstenerse de alguna acción. Solo eso. Por lo tanto, la obligación consiste entonces en una prestación. ¿Qué es una prestación?
algo que tienes que hacer. ¿Qué prestaciones te da el celular? Bueno, tiene cámara 4K, video, GPS, y tiene control remoto infrarrojo para controlar el televisor. No tiene, entonces no tiene esas prestaciones. Prestación, entonces. ¿Qué prestaciones son posibles? Prestaciones posibles. Tenemos para elegir. Puede ser de dar, puede ser de hacer, me equivoqué, o de no hacer. Eso depende del contrato que estés celebrando. Aquí puede ser de dar, de hacer y de no hacer. Porque la obligación consiste en una prestación, pero no cualquier cosa es una prestación. Debe de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, te contrato para que con un fusil con mira telescópica mates a un político, al presidente de Estados Unidos, típica de las películas del asesinato del presidente. Te contrato para eso. ¿Eso es un objeto? Sí. ¿Constituye una obligación? Sí. ¿Qué consiste la prestación? En un hacer, pero ese hacer es ilícito. Es un hacer no aceptable. Por lo tanto, finalmente, como no es aceptable, es nulo, de nulidad absoluta, luego finalmente es como que nunca hubiese existido, no existe. ¿Sí? Eso sería un hecho, además, sí, Camilo, eso sería un hecho ilícito, sería un delito penal. Pero aquí hay dos cosas. El tipo, el delincuente, se para en la azotea del edificio, mata al político en cuestión, y después, como usted no le paga el $1.000.000 que le había prometido, lo demanda civilmente por una deuda. Esto es algo absurdo, por supuesto, porque además de eso, el tipo sería un delincuente, incurre en un delito penal. Pero imaginemos que sea así. ¿Podría cobrarlo? No, le iría mal, porque ese es un hacer no aceptado por el derecho. Así que no es cualquier dar, cualquier hacer o cualquier no hacer. Tiene que ser de aquellos aceptados por el derecho. Y vamos a ir viendo. Yo les puse el listado, dar, hacer y no hacer, para que sepan que la prestación es posible de cualquiera de estos tres tipos. Dar, hacer o no hacer. ¿Cuál vamos a elegir nosotros? Bueno, como en este ejemplo es un contrato de compra-venta, entonces la prestación que elegimos es dar. ¿Y cuál es la prestación de la parte contraria? También es dar. Se da la casualidad de que en este contrato de compra-venta ambos contratantes dan algo. A eso se obligan. Uno a dar el dinero, que es el precio por el auto, y el otro se obliga a dar el auto. Y estamos dentro de nuestro contrato. Este es un esquema funcional del contrato. Con palabras se está dibujando esto. Y entonces, ¿qué es lo que debe dar? Ya, luego consiste en dar. Perfecto, pero dime qué es lo que debo dar. Bueno, lo que tú debes dar es un automóvil de juguete, marca Mayorit, que tiene ciertas y determinadas características, y yo te lo voy a describir aquí en el contrato. Entonces, lo que estamos haciendo en el contrato, cuando decimos Toyota Tercel Verde del año 98, es describir o dibujar aquello que se va a dar. Y por el otro lado, el otro es mucho más fácil, describe, y te voy a dar, por ese automóvil, te voy a dar 1.000 pesos. Y escribe la cifra 1.000 pesos, esas palabras las escribe, te voy a dar 1.000 pesos. Bueno, eso es. Ahora, ¿estos son 1.000 pesos? ¿O esto es un auto? De ninguna manera. Esto es una descripción de lo que las partes mutuamente se van a dar en el momento en que cumplan y paguen. Ahora usted dirá, ¿y cuál es el auto entonces de verdad? Este es el auto. Está estacionado afuera de la casa donde firmaron el contrato. No, este no, porque la compraventa es de un auto de juguete, por eso son 1.000 pesos. Esto es un auto físico, un auto que existe, ¿eh? Hasta manchó el papel. Lo voy a estacionar ahí. ¿Se dan cuenta que aquí lo que se supone es que tú en un contrato lo que haces es describir el objeto del contrato? Este auto. Tomas este auto y lo describes en palabras. Y fácil. Dices, es rojo, es un... disculpen que no veo mucho. Aquí dice que este es un Dodge Challenger SRT8 2008, marca Maisto. Es una copia en juguete de ese modelo de auto. Y eso es lo que te estoy vendiendo en 1.000 pesos. ¿Coincide esta descripción con esta?
con el auto real coinciden. Entonces, yo te cumplo y te entrego el auto. Y la parte contraria toma y me da el dinero y me lo pasa. ¿Te das cuenta que el dinero real, físico, no es lo mismo que el dinero descrito? El auto físico, este auto de juguete, no es lo mismo que el auto de juguete descrito en el contrato. Y eso es lo que se debe dar. Por lo tanto, recapitulando, todo contrato debe tener por objeto, o tiene por objeto una obligación. ¿Y esta obligación en qué consiste? Consiste en una prestación de dar, en este caso específico. También puede ser una prestación de hacer o una prestación de no hacer, pero en este caso es prestación de dar. ¿En qué consiste la obligación del comprador? Su objeto es una obligación. La obligación consiste en una prestación que en este caso es de dar y se da 1.000 pesos. Por ejemplo, en un contrato laboral, esa prestación de dar, el empleador da dinero y el trabajador hace, por ejemplo, o estoy equivocado, me estoy confundiendo. No, absolutamente, Matilde, tiene toda la razón. Eso es, efectivamente, el empleador promete pagar 1.000 pesos y el empleado, el trabajador se obliga a hacer, y de aquí se describen sus labores. El aseo en las oficinas de llevar adelante juicios civiles en la oficina de abogados, diseñar puentes y edificios en la oficina de ingenieros, hacer las labores del hogar en una casa porque es una asesora del hogar, etcétera. Ahí se describe lo que tiene que hacer. Entonces, por eso yo les decía que la teoría del acto jurídico te sirve para describir cualquier cosa. Este es el ADN de cualquier tipo de contrato bilateral, sí. Cualquier contrato bilateral tiene esto mismo. Un matrimonio, en vez de 1.000 pesos y un auto, escribe acá: fidelidad, vivir juntos, auxiliarse mutuamente, procrear. Y el otro, vivir juntos, auxiliarse mutuamente y procrear. Se intercambian 2 derechos y 2 obligaciones mutuas, que son todas de hacer. Las obligaciones del matrimonio son de hacer. No hay obligaciones de dar en el matrimonio. No hay obligación del marido de dar dinero a la mujer o obligación de la mujer de trabajar junto al marido. No existe eso. Todas las obligaciones del 102 son de carácter no patrimonial. Continuando entonces con esto, nos damos cuenta de que lo que hace el Código Civil cuando habla de objetos, mire, si usamos este esquema que acabamos de dibujar y lo comparamos con el 1460, dice: toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Entonces, toda declaración de voluntad debe tener por objeto uno o más cosas, esto, que se trata de dar, hacer o no hacer. O sea, 1.000 pesos te los voy a dar. Y fíjense lo que se salta. No habla de la palabra obligación, el 1460. Esto, la palabra obligación es lo importante, porque el contrato es una máquina creadora de obligaciones, es una máquina que te fuerza a hacer algo aunque no quieras. ¿Por qué? Porque diste, por decirlo en términos éticos, diste tu palabra, la fundiste con la palabra de otro y por lo tanto ahora no te queda otra y el sistema te va a obligar a cumplir. Cristian, cuéntame. Profesor, las obligaciones entonces son algo que se entiende como parte de la naturaleza del contrato. Así es, bueno, muy bien. Ve que ese tipo de conclusiones son exactamente, no, pasé ayer el teléfono. Más que la naturaleza, yo diría de la esencia, en el sentido, ahora hablando, yo sé que usó la palabra naturaleza en el sentido de algo así como propio de, así que yo lo voy a corregir un poquito el lenguaje nomás, pero estoy claro que el sentido está correcto. La obligación es lo que le da vida al contrato. Un contrato es para producir obligaciones. Tú no podrías concebir un contrato que no tiene por fin crear obligaciones. La obligación es el centro del contrato. Para ello existe el contrato. Así como un automóvil nació para marchar por la carretera a toda velocidad, un avión nació para volar, un abogado nació para litigar, un computador nació para computar números y un lápiz tiene por objeto escribir. Esa es de la esencia del contrato, para eso sirve. Aun cuando en la práctica se le puedan dar otros usos que son ajenos a su naturaleza. Pero
pero el contrato existe y tiene por sentido solamente el crear obligaciones. Entonces, fíjense la diferencia entre este auto de verdad y el auto dibujado. Aquí aprovecho de usar otro ejemplo. Imagínate que el auto dibujado dice en la descripción, dice es rojo y es marca Maisto, que es una marca de autitos de juguete. Perfecto. Y yo, cuando me entregan el auto, me entregan el auto y comparo el contrato rojo, Maisto, lo comparo, lo miro por abajo, sí, es Maisto, y lo recibo. Pero ¿qué pasa si me quieren pasar este? Es un auto. Claro que es un auto. Tiene 4 ruedas. Pero no es el que me vendieron. Este era rojo y es Maisto. Este es Hot Wheels y azul con amarillo. Por lo tanto, si trato de pagar con él, va a quedar rechazado. Esto es un incumplimiento de contrato. Si me tratan de pagar con esto, no se produce la identidad de pago. Me están pagando con algo que no acordé. Lo mismo que si en vez de 1.000 pesos, me pretenden pagar con un paquete de lápices de grafito. Oye, te lo cambio por esto. No, yo te vendí el auto por 1.000 pesos, no por un paquete de lápices. Necesito los lápices. Ya, ahora, teniendo esto en cuenta entonces, nos empezamos a dar cuenta de la capital importancia que tiene el objeto. Porque el objeto, y aquí lo voy a dibujar, no lo voy a poner en azul. El objeto, para ser tal, si es de dar, tiene que ser, si es de dar, mejor no lo dibujo acá. Si es de dar algo, tiene que ser real, comerciable y determinado. ¿Se acuerdan de los requisitos del 1461? No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino la que se espera que existan. Pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije regla o contenga datos que sirvan para determinarla. Por lo tanto, acá cuando se trata el dinero real, por supuesto que es real, existe. Es comerciable, ¿qué más comerciable que el dinero? Es determinado, claro, son 1.000 pesos. Está determinado es una cosa genérica, pero está determinado en cuanto a su número, a la cantidad, 1.000. Si dijese acá, en vez de 1.000, dijese un signo de interrogación y dijese, te voy a dar cualesquiera cantidad de dinero, entonces no estaría determinado. Fíjense que si falta cualquiera de estos 3 requisitos, no podríamos dar los 1.000 pesos porque no sabríamos qué dar. Ahora, cuando la obligación es de hacer o de no hacer, cambia. ¿Pero es genérico el dinero? Sí, no, más que... No. Aquí es genérico en cuanto al... Aunque te voy a entregar 1.000 pesos. Pueden ser 10 monedas de 100 o un billete de 1.000 o 2 de 500. En ese sentido es un género. Pero está determinado en cuanto a su número, que en el caso del dinero es lo importante, porque da lo mismo qué billete, qué moneda, si pasó o no pasó por el cajero, si es nuevo o viejo el billete mientras sea de curso legal, cualquier billete sirve, cualquier moneda sirve. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la cantidad debe estar determinada. Esto es, 1.000 pesos es un número o cantidad, pero acá también. Un auto. Aquí también está determinada la cantidad. Es 1. No son 2 ni 3. 1. Ese auto. Este que está aquí. Ningún otro. Por supuesto, estos requisitos real, comerciable y determinado tienen que darse acá también. Tiene que ser real, comerciable y determinado. Y aquí sí que cobra importancia. Porque aquí, para que se pueda dar esto, tiene que ser real, comerciable y determinado. Cuando se trata del precio en la compraventa no hay mucho problema. Basta especificar la cantidad de dinero y ya sabemos que es real, comercial y determinado. Pero cuando se trata de la cosa que se está vendiendo puede ser distinto. ¿Es real este automóvil? Sí, en cuanto es un auto de juguete, no tiene pretensiones de ser un auto que ande por la calle, obviamente, si es un juguete. Es real, por supuesto, y existe. ¿Es comerciable?
Sí, tú puedes vender autitos de juguete sin ningún problema. ¿Es determinado? Sí, incluso en especie o cuerpo cierto, porque es este auto el que te estoy vendiendo, este mismo, el que tiene el profesor Puy en su escritorio. No uno de los 500.000 que fabricaron exactamente iguales, sino que este es el que estoy vendiendo. Este que tiene la pintura pelada arriba, este que tiene unas marcas en las ruedas, este es el que te estoy vendiendo. Es real, comercial y determinado. Si se dan todos estos requisitos, entonces este auto se puede dar y este dinero se puede dar. Pero estamos aún ante una obligación que está incumplida, porque el auto sigue al lado. Fíjate que este es el vendedor, él tiene el auto, y este es el comprador, y él tiene el dinero. Aquí no tengo ni cerca de moneda de 500 pesos para simbolizar el dinero, pero él tiene el dinero. Todavía viene la etapa del cumplimiento, y la etapa del cumplimiento lo que tú haces es, este auto que describimos en el contrato, lo tomo con mis manos físicas y te lo entrego, toma, ahí está. Y el otro dice, y yo dije en el contrato 1.000 pesos, me meto la mano al bolsillo y le doy al otro los 1.000 pesos. Estamos ante otro acto jurídico que se llama pago-tradición. Es un pago que implica la extinción. ¿Se acuerdan de los malvados mellizos simple convención? Bueno, este es Contratito, que Contratito creó una obligación y vino el malvado mellizo Pago y en el acto de entregar el auto lo que hizo fue extinguir la obligación. Esto es lo que se extingue el contrato cumplido, se extingue la obligación. Deja de estar pendiente de cumplimiento. Fíjate lo importante que es. Y ahora voy a hacerle otro monito más. O le voy a agregar algo al mono para que se entienda mejor. Y lo voy a hacer en otro color. Bueno, hay que cambiar mis colores. Fíjate, ¿qué es la obligación sino lado contrario de la moneda del derecho personal? Porque fíjate lo que pasa acá. Este señor acá, perdón, este señor acá tiene una obligación, claro, pero tiene un derecho personal o de crédito. Yo lo voy a dibujar así. Después lo voy a entender por qué. Sí. Derecho personal o de crédito. Porque ya el contrato nació, se celebró, pero el auto todavía está en manos de él y el dinero todavía está en manos del comprador. Así que tenemos un contrato que ha nacido, ha creado obligaciones y tiene estos asuntos, los tiene pendientes. Miren. Solo para efectos de dibujar acá, derecho personal o de crédito. Y lo dibujo como una nube. Porque van a aprender en derecho de bienes que los derechos personales o créditos son también cosas incorporales. Y yo las cosas incorporales las dibujo con una nube para entender que son incorporales, que la ley las inventó. Ahora, este señor entonces es dueño de un derecho personal o de crédito de cobrarle a este señor los 1.000 pesos, mientras que este señor es titular del derecho personal o de crédito de cobrarle a ese señor el automóvil. Págamelo, entrégamelo. Entonces, su derecho personal está íntimamente vinculado a la obligación del otro. Por lo tanto, aquí es donde está la vinculación. Aquí. Ahí. Y por el otro lado, este señor tiene su propio derecho personal o de crédito contra el que está acá. Ambos, por la circunstancia que tengo un derecho personal, el otro tiene una obligación. Y si yo estoy obligado, el otro tiene un derecho personal. Yo lo dibujo esto también de esta manera, acá arriba. Si este está obligado, una flecha hacia abajo sobre su cabeza, el otro tiene un derecho. Una flecha hacia arriba. Y al revés, este tiene un derecho contra el otro, y el de acá tiene una obligación. Entonces está equilibrada la ecuación. Derecho, obligación, derecho, obligación, derecho, obligación, derecho, obligación. Este derecho se corresponde exactamente con esta obligación. ¿A qué tengo derecho yo? A decirte, págame el auto. Y si no quiero, dice el otro, bueno, tengo un poder, tengo un superpoder. Tengo la acción personal que proviene de un derecho emanado de un contrato. Y yo lo dibujo como un rayo. Fíjese que él tiene un poder así como Thor, el de la serie de la película. Thor tiene un martillo. Bueno, el acreedor tiene un derecho personal de crédito que tiene una acción que te permite exigir el cumplimiento.
Esta es la acción. Yo te puedo demandar ante tribunales y obligarte a cumplir. Si no me quieres pasar el auto, el juez manda a la fuerza pública, te quitan el auto y me lo entregan. Esa es la fuerza de la obligación. Pero este señor también tiene un superpoder, el que está acá. Y yo lo dibujo con un rayo, nuevamente. Otro rayo. ¿Qué poder tiene este señor de acá? Tiene el poder de exigirle al otro que cumpla con su obligación, que es entregarle 1.000 pesos. Derecho personal o de crédito versus el derecho personal o de crédito del otro. Por lo tanto, esto queda como una especie de ecuación que queda equilibrada. ¿Qué otra cosa más? Para enredar un poco más el asunto. Dijimos, me adelanté a derecho de bienes, que el derecho personal o de crédito es una cosa incorporal. La ley distingue dos grandes clasificaciones de las cosas, a propósito de lo que me decía el compañero. Las cosas corporales, que son las que existen, tienen un ser real y pueden ser percibidas como los sentidos. Por los sentidos, este lápiz existe, esta hoja de papel existe, en la pantalla que tengo al frente existe. Pero el derecho además inventó cosas que por un acuerdo y una locura colectiva entendemos que existen. Por ejemplo, el derecho real de hipoteca, el derecho real de servidumbre, el derecho personal o de crédito es una cosa. Por ejemplo, si yo tengo el derecho a cobrarte los 1.000 pesos, tengo el derecho y tengo la acción para que esta obligación de 1.000 pesos se vea satisfecha. Yo tengo entonces la posibilidad de vender este crédito a otra persona, porque esto es una cosa, igual que el auto. Solo que el auto es cosa corporal y este derecho es una cosa incorporal. ¿Y por qué tengo derecho a venderlo? Y se llama cesión de créditos eso. Porque es una cosa. Por lo tanto, podemos aquí complicar más el mono aún, diciendo que sobre los derechos personales hay un derecho de dominio. Yo soy dueño del derecho personal a cobrarte el auto y dueño del derecho personal a cobrarte el precio. Y como soy dueño de él, puedo hacer lo que quiera con él. Puedo regalarlo, puedo venderlo, te puedo perdonar la deuda. ¿Por qué te puedo perdonar la deuda? Bueno, porque la deuda que tú tienes conmigo, esta, es mía, me pertenece, y por lo tanto yo puedo venderla, renunciarla, condonártela, puedo hacer lo que quiera. Te perdono. ¿Por qué? Porque ando de ánimo generoso. Así que este señor es dueño de esto. Y este dominio le da un poder para hacer efectiva la obligación que tiene este señor de darme un auto rojo, maestro y unos. Ahora, este monito entonces nos indica qué es el objeto. Y cuando se trata de dar, sabemos que debe ser real, comercial y determinado. Si en vez de dar aquí dijese hacer, ¿cuáles son los requisitos del hacer acá? Si aquí dijese hacer, por ejemplo, doy 1.000 pesos a cambio de que me redactes una escritura de complemento de un inmueble. Ese es un hacer. O te doy 1.000 pesos a cambio de que desfiles un desfile de moda, o de una conferencia, o que vayas a un canal de televisión y declares cómo te hizo sufrir tu ex, que es lo típico que le pagan a los famosillos por ventilar sus intimidades en televisión. Eso es un hacer, no es un dar. ¿Sí, Gilda? Profesor, con respecto a un hecho, ¿cuál es la diferencia que sea activo u omisivo? Espera un segundo. De nuevo, si un hecho puede ser activo u omisivo. Sí, profesor, ¿cuál podría ser la diferencia de ellos dos? Positivo. Taparte la muela, operar el cerebro, peinarte el pelo en la peluquería. Esos son actos positivos. Obligaciones de omisión implican que te abstengas. Por ejemplo, no construirás un cuarto piso arriba de casa porque me taparía la vista. Te pago 10 millones de pesos porque no construyas un cuarto piso. O sea, te estás obligando a no hacer algo. Te doy 1 millón de pesos si no vas mañana a Viña del Mar. Te doy 5 millones de pesos si no construyes una tienda de mascota frente a la mía en la plaza de armas de Talca. O sea, te estoy pagando para que te abstengas de hacer algo a lo que tienes perfecto derecho, que cualquiera tiene perfecto
derecho, teniendo el dinero y las ganas, de construir una tienda de mascotas en la plaza de Talca, ¿no? Yo te pago a ti para que no pagas. Y eso sería una obligación de no hacerlo. O te obligas a una omisión. Pero obviamente tiene que ser una omisión, no tiene que consistir en algo que harías de todas maneras que ilegal. Por ejemplo, no sería válido que alguien te pague $1.000.000 que no mates a mi hija, porque tienes derecho a matar a mi hija y por lo tanto no carecería de objeto una obligación que consistiera en eso. Gilda. Profesor, pero un contrato como para decirle a alguien que no haga algo no va contra una ley constitucional que es de la libertad, ¿no? Como que nos No viola. le entendí. Lo que ¿Un pasa contrato en que qué? un contrato, por ejemplo, si uno quiere decirle a alguien, oye, te hago un contrato para que, por ejemplo, no viajes a Viña, pero eso no va contra, por ejemplo, la Constitución de una ley de la libertad o ley de tránsito, no quedaría. No, porque usted tiene perfecto derecho a renunciar a ir a Viña Mañana y a cambio de cantidad de dinero, por supuesto que sí. No podría ser firmar un contrato que implique una renuncia total a alguna de las facultades que usted tiene como constitucionales, que provienen de su calidad de humano. Por ejemplo, yo puedo renunciar a mi vida privada durante 4 días a la semana o 5 en un reality y que me firme de 8 de la mañana a 12 de la noche, pero no tengo derecho a renunciar a mi vida privada en el resto de mi vida, como en el show de Truman. No podría hacer eso, porque eso implicaría renunciar a una facultad de derecho constitucional, que es el derecho a la vida privada. Pero usted puede renunciar aparte. Por ejemplo, nadie no puede renunciar a mi derecho constitucional a desplazar por el territorio de la República libremente, en totalidad. Pero sí me puedo comprometer a no ir a la comuna de Vitacura durante 2 años. ¿Por qué? Porque no están pagando. Tengo algo a cambio de la renuncia. Si mismo, yo soy dueño de este auto, escribo acá, y que en la realidad soy dueño de este auto y lo disfruto, hago con él, hago monito, como que hago carrera, hago con este otro, cuál es más rápido, luego. Bueno, renuncio a eso a cambio de peso. No es lo mismo que renunciar a ir a Viña mañana por $1.000.000. Es lo mismo. De hecho, esto es más grave, porque puedo ir a Viña que el otro día. Sí, mientras está permanente, Benjamín, efectivamente. Cuando se trata de hacer, los requisitos son los siguientes. Si un hecho es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible, contrario a la naturaleza, y moralmente posible el prohibir con las leyes o con las buenas costumbres. Antiguamente, el ejemplo clásico es: te doy $1.000 si vas a la luna. Eso se ponía como objeto de un ser imposible. Obviamente, la llegada a la luna cambió eso. Ir a la luna sí es posible. Difícil, caro, complicado, en un 99,9999 periódico, ni yo vamos a ir a la luna, probablemente, pero se puede físicamente. Así que es físicamente posible. Pero si yo te pago $1.000.000 para que vayas de Santiago a Concepción en 5 minutos a pie, sin ningún medio de transporte, ese es un ser que es imposible físicamente. Y como es imposible, entendemos que no tiene objeto. Fíjate lo curioso de esto. Si falta cualquier requisito del objeto o falta cualquier requisito del objeto hacer, lo voy a dejar acá para que quede también objeto del dibujo. Ser física y moralmente posible. Y debe ser terminado. Esos son los requisitos del hacer. Nadar hasta la luna es física imposible. Correr a la Concepción en 5 minutos es imposible. Así que no hay objeto. El objeto es un hecho físicamente posible. Peinar a alguien, desfilar un desfile de moda, tapar una muela, defender un juicio, redactar una escritura, son cosas físicamente posibles sin duda. Pero ¿qué pasa con las moralmente imposibles? Bueno, lo primero es que habría que definir moral. Y esta moralidad cambia de una época a otra, incluso de una persona a otra, depende de su, por ejemplo, para mí es moral matar a un niño que no ha nacido.
más allá de que sea un delito, es una inmoralidad, pero para otro es perfectamente lícito y deseable. Entonces, lo que es moralmente posible lo va a tener que definir el juez en un caso concreto. Ahora, ejemplos de cosas en que no podríamos discutir que son moralmente imposibles. De hecho, son tan imposibles que son delitos incluso. Matar a alguien, por ejemplo, es algo moralmente imposible. Y es tan inmoral que es delito. Pero hay otras cosas que, sin ser delito, podríamos decir que son moralmente imposibles. Ahora, Leslie me hace una pregunta interesante, Leslie Millaqueo. Dice, profesor, ¿siempre la prestación para hacer tal debe ser en dinero? Absolutamente no. Fíjese, señorita, prestación, dar un auto. Eso no es dinero. Prestación, dar dinero. Ahí sí. Dar implica entregar o entregar en dominio a otro algo para que le pertenezca. Eso es dar. Dar es que yo soy dueño y ahora el dueño, yo soy dueño y ya no. Por el pago ahora el dueño eres tú. Una permuta también, pero muy bien, Benjamín, claro. Podría ser, en vez de auto por dinero, podría ser auto por un auto. Te cambio tu auto por el mío. Eso es una permuta. Y ahí serían dos prestaciones de dar. Serían de dar. Pero eso ya no sería una compraventa. Sería otro tipo de contrato. Entonces, nuestro consentimiento de acá arriba, nuestro consentimiento sería sobre qué tipo de contrato, permuta. Ya no sería compraventa, sería permuta. Pero, por lo demás, la estructura de la permuta y la compraventa son exactamente iguales. La única diferencia es que el otro, en vez de dar dinero, da una cosa de valor equivalente. Entonces, ustedes entenderán que esta obligación que le da un superpoder a tu enemigo es como kriptonita. La obligación es verdadera kriptonita para el obligado, mientras que el derecho personal, que está íntimamente ligado de una manera inextricable, o sea, están unidos de esta manera, derecho personal con obligación, hasta el punto que es imposible concebir un derecho personal sin una obligación o una obligación sin derecho personal. Por lo tanto, es imposible concebir una obligación sin un deudor y un derecho personal sin un acreedor o titular del derecho de dominio. Siempre sería como concebir una moneda con una sola cara. ¿Se imaginan una moneda con una cara? Es un absurdo lógico, no puede haber una moneda con una cara. Pero pasa lo mismo acá. No puede haber obligación sin un acreedor titular del derecho personal a exigirte, el rayo, el cumplimiento. Y si tú no me cumples, yo se lo voy a pedir al juez, y el juez te va a obligar a darme el auto contra tu voluntad, y te van a ir a buscar, y te lo van a quitar. No te van a llevar preso, pero ese va a ser el resultado. Ahora dice, el objeto es un hecho, o sea, física y moralmente posible. Por ejemplo, moralmente imposible. Pagarle a una persona para que realice actos reñidos con la moral. Por ejemplo, te pago para que circules desnudo por la calle, o te pago para que mantengas relaciones sexuales en público, frente a un jardín infantil en Américo Vespucio, así bien, que sea bien público, con escándalo. ¿Y qué pasa si lo haces y después no te pagan y demandas cumplimiento, que te den los 1.000 pesos si tú hiciste lo que te pidieron? Mantuviste relaciones sexuales en público frente a un jardín infantil, a la hora en que salen los niños, tal como tú lo pides, y no te quieren pagar. Es que no te van a pagar porque el objeto era moralmente imposible. Por lo tanto, podemos decir que carece objeto. Respecto de la causa, la causa la vamos a ver más adelante, pero yo quiero hacerles un adelanto. La causa la hemos visto como uno de los requisitos de nuestro pececito, ¿cierto? Nuestra lista de supermercado, con los ingredientes de un acto jurídico, ¿se acuerdan? La causa estaba aquí, consentimiento, objeto, causa. Ahí está, nuestro tercer espinazo. ¿Y dónde está la causa? Decimos que la causa es un requisito del contrato, pero en realidad, si queremos ser justos, la causa es un requisito de la obligación. Porque la cuestión es que le pregunta a este señor, oye, ¿tú por qué te estás obligando a entregar un acto? Y y el amigo le dice, bueno, porque tú te estás obligando a entregarme 1.000 pesos. Por eso me obligo yo. Pero fíjate tú entonces que yo me obligo porque tú te obligas. Y yo me obligo porque tú te obligas. Por lo tanto, la causa de mi obligación es tu obligación. Causa. Esta es la causa de esta obligación, es esta. Y por el otro lado,
la causa de la obligación del otro, voy a buscar, mi flechita no me quedó muy bien, la obligación de la contraria. Porque la causa es el motivo que induce a la otra parte para contratar. Cuidado con la palabra motivo, porque me da para pensar, es que yo estoy pensando en qué voy a hacer con esos 1.000 pesos. Y el otro piensa, es que el motivo para comprar el auto es que puta que es bonito y lo voy a usar con mi grupo ñoño que colecciona autitos. Todos cuarentones que coleccionan autitos y viven en el sótano del papá. Entonces por eso me voy a lucir con este autito, porque es súper escaso. Esos serían motivos psicológicos lejanos que me inducen a comprar un par de zapatos, un televisor, un computador, un teléfono, qué sé yo. Los motivos cada uno lo sabrá. Pero la ley también usa la palabra motivo, pero la palabra motivo tiene un sentido sumamente restringido. La causa dice el motivo que induce a una de las partes para contratar. Y el motivo será, yo me obligo porque tú te obligas, porque ¿por qué voy a renunciar a mi libertad obligándome? ¿Por qué lo hago? Bueno, porque el otro se está obligando también. Y como se está obligando, si no me cumpliese, yo podría, ejerciendo la acción que me ha conferido, podría cobrarle a la fuerza los 1.000 pesos, y el otro dice lo mismo, pero al revés. Podría cobrarle a la fuerza el auto, y que me lo entregara a la fuerza. Eso en cuanto a la causa. Por lo tanto, como usted puede ver, no es sucesiva, sino que es algo que ocurre en ese mismo momento. Todo esto ocurre en una sola explosión nuclear. Yo consiento y en ese momento ese consentimiento recae en el tipo de contrato, el objeto, y ese mismo objeto que son las obligaciones mutuamente aceptadas, sirve de causa una de otra. Así que todo esto ocurre en el mismo instante. Si lo quisieras ver como una explosión nuclear, ¡pah!, explota de una sola vez. Pongo atómico. No sé si eso le explica un poquito más, Leslie. Al menos la parte. Por eso digo que este es un mono que es funcional, no es una lista de supermercados. Entonces vamos a seguir viendo algunas otras cosas de la estructura del acto jurídico y ya tenemos entonces la voluntad y el consentimiento, que podríamos decir que forman un solo todo, ¿no es cierto? Forman un solo todo. El objeto, y dentro del objeto vimos toda esta estructura, y fíjense que el objeto entonces podríamos decir que también es un solo todo, así. Vimos la causa también como otro elemento, y ahora vamos a seguir con los otros que están acá. Dijimos que los principales ingredientes eran el consentimiento, el objeto, la causa. Y ahora viene acá abajo otro elemento, y a propósito de lo que me preguntó la compañera, respecto a la solemnidad. ¿Dónde se ubica esto de la solemnidad en todo esto? ¿Qué monos pinta la solemnidad? ¿Qué función cumple? ¿Para qué sirve la solemnidad? Bueno, la solemnidad viene a ser un mayordomo. La solemnidad es un servidor. La solemnidad es un guardia de puerta, un guardia de seguridad. La solemnidad en sí misma no tiene una función por mérito propio. La función existe para servir a los otros elementos del acto. ¿De qué manera? Bueno, una solemnidad tiene, en principio, una función bien esencial, que es proteger. Y podemos empezar a pensar en los otros elementos del acto jurídico, porque ahora, recuerden que estamos en nuestro PES, ahora podemos pensar, tenemos listo esto y esto, lo tenemos todo dibujado acá en este mono. ¿Y dónde se ubica estos sin vicios, que el objeto no sea ilícito, que la causa no sea ilícita, que no sea incapaz relativo, que son nuestros requisitos negativos de que yo les hablaba en clases anteriores? Bueno, la voluntad sin vicios se ocupa y se puede ver acá. Así que podemos poner sin vicios. ¿Y dónde se estudian los vicios? Bueno, se estudian a propósito de la voluntad. Claro, el error, la fuerza y el dolo. El error recae sobre el tipo del acto contrato, el error recae sobre el objeto del acto jurídico. Por ejemplo, si una persona pensaba que estaba comprando un auto y en realidad le estaban vendiendo una camioneta, ahí tienes un error de objeto.
o una persada que era un material de cierto de plata y el otro era una metal semejante. Entonces, los vicios son de la voluntad, efectivamente, pero la voluntad siempre recae sobre algo, así que en realidad es mejor decir que los vicios recaen sobre ciertas cosas del acto jurídico. ¿Sobre qué pueden recaer? Bueno, el error, y lo voy a poner acá, el error ¿sobre qué recae? Primero, y error en la persona, lo voy a hacer por una cuestión física, error en la persona, me equivoqué en la persona del otro contratante, error en la persona. Pero también el error podría recaer sobre el objeto, y tiene varias formas de... voy a ir por orden. Error esencial. El error esencial puede recaer sobre el tipo del acto contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entiende empréstito y la otra donación. O el error podría ir sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si una de las partes entendiese un auto de color rojo, mientras la otra entendía una camioneta de color rojo. La descripción del contrato, la descripción, no el auto en sí, no coincide con lo que otra persona tenía en mente. Así que tenemos ahí error en la persona, error esencial in negocia, error esencial in corpore. Pero también podría recaer sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato, así que aquí podría tirar otra línea y decir que yo estaba comprando un auto de aluminio cuando en realidad era un auto de fibra de carbono, porque aquí se refiere a la sustancia de la que la cosa está hecha. Y si se trata de algo subjetivo, de una característica subjetiva no esencial, que no es la sustancia, también el error, y ese sería el error accidental, y aquí tiramos otra línea, recae sobre el objeto. Recae y nos equivocamos. Yo lo compré porque era el automóvil que usó Elvis Presley cuando vivió en Alemania. Y no era ese el automóvil, era otro. Eso es una característica accidental del acto que para viciar el contrato y ser error, tiene que haber sido conocido de la contraria y tiene que haber sido determinante de que yo lo celebrara. Así que como ustedes pueden ver, los vicios del consentimiento son vicios de la voluntad, pero son, cuando se trata del error por lo menos, van recayendo en estos elementos distintos. Lo mismo la fuerza ahora. La fuerza, ¿sobre qué recae? La fuerza sí, ahora sí, recae directamente sobre la voluntad de una persona que se ve obligada a celebrar el acto porque tiene miedo, una sola. Y el dolo, ¿sobre qué recae? Bueno, también sobre la voluntad de una persona que es engañada por la otra lo engaña para que celebre el acto de que se trata. Así que ahí tenemos los vicios del consentimiento unidos precisamente a aquellos elementos del acto sobre el que recae. Estas líneas, por supuesto, no voy a escribir los nombres de los errores ni nada, porque usted ya lo conoce, es parte de la materia que vimos en las clases anteriores. Ya, eso en cuanto a los vicios. Así que ya tenemos listos los vicios del consentimiento. ¿Y qué pasa con el objeto ilícito? El objeto ilícito no nos estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo a que tenemos objeto. Tenemos un objeto. Pero este objeto tiene un problema. Es real, es comercial y determinado. Si es dar. Y si es hacer, es física y moralmente posible y determinado. Es decir, se sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Caminar 100 kilómetros, desfilar, tapar una muela con gutapercha, hacer una clase, esto es una obligación de hacer. Sabemos exactamente, pero resulta que tiene algo en ella, este objeto, por alguna razón, cae en uno de los casos de objeto ilícito que están específicamente determinados en el Código Civil. Entonces lo podemos escribir a este lado. Podemos escribir objeto ilícito. Recuerden que este es un requisito negativo, es decir, lo que la ley quiere es que no tenga objeto ilícito. Por eso le pongo el signo negativo por delante. ¿Sobre qué puede recaer el objeto? Obviamente recaerá sobre el objeto, de aquí para abajo. El objeto consiste en una obligación, y esta obligación necesariamente debe ser una prestación, que puede ser de dar, hacer o no hacer.
Entonces, ¿dónde cae el objeto? Y si vamos a los casos de objeto ilícito, que están en el 1462 y siguiente, nos vamos a ir haciendo una idea que son casos sumamente especiales. Están enumerados, no son otros que eso. Por eso, por ejemplo, cosa curiosa, entre paréntesis, es que no existen casos de objeto ilícito en el matrimonio. En el matrimonio también tenemos nuestro pececito. También en el matrimonio tendremos el pececito. Y tiene objeto. ¿Cuál es el objeto del matrimonio? Artículo 102. Vivir, procrear, auxiliarse mutuamente, guardarse fe. Esos son los 4 objetos, obligaciones del matrimonio. Dijimos, ¿puede ser ilícito ese objeto? Imposible. Porque el objeto lo da la ley, no los contrayentes. La ley dice, el matrimonio es con este objeto. No es para asociarse en una sociedad comercial, no es para una sociedad civil, no es para que sean presidente y primera dama, o al revés, presidente y primer damo, no es para eso. Es para que vivan juntos, procreen, se auxilien mutuamente y se guarden fe. Esas son las obligaciones del matrimonio, por lo tanto, no pueden ser ilícitas. De hecho, no hay un listado de objetos ilícitos en el matrimonio, puesto que como el objeto lo coloca la ley y no puede ser otro, ni las partes lo pueden agregar, jamás será ilícito. Ahora, aquí sí, porque el objeto de un contrato de compraventa puede ser un auto, pero podría ser que el auto esté embargado, y esa es una cuestión de hecho que habrá que ver en cada caso. Entonces, vamos viendo los casos de objeto ilícito. Nos dice el 1462. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Y da un ejemplo. Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por el vicio del objeto. Por lo tanto, si yo me obligo a hacer algo que no está permitido por el derecho público, ese contrato adolece de objeto ilícito. Por ejemplo, está permitido entregar en arriendo un local comercial dentro de un parque nacional. Por supuesto que está permitido. CONAF puede entregar en arriendo un local comercial para que se opere una cafetería, por ejemplo. Puede hacerlo. Pero ¿qué pasa si lo hace sin cumplir la normativa específica que regula la forma de concesionar la cafetería? Entonces, ese contrato infringe el derecho público, por lo tanto, adolece objeto ilícito. ¿Qué es lo que adolece objeto ilícito? Entonces, en ese caso sería un hacer. Aquí yo voy a hacer como que todos los dar, hacer y no hacer se resumen en esto. Entonces, resulta que se ha infringido el derecho público chileno. Tenemos primer caso. Segundo caso, 1463. El derecho a suceder por causa de muerte de una persona viva no puede ser objeto de donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Lo que sucede es que me he obligado a darte no un auto, sino que mi herencia, cuando el día que se muera mi papá. Fíjate que eso suena feo, ¿eh? Ya, suena bastante feo, pero además es ilegal. Es decir, si en vez de un auto lo que te estoy vendiendo es una cosa que va a existir, que es mi derecho real de herencia, en la herencia de mi padre, y lo hago ahora cuando mi papá está vivo, entonces eso adolece de objeto ilícito. Entonces lo que estamos describiendo en el contrato no es que te esté vendiendo un auto, te estoy vendiendo el derecho real de herencia. Por lo tanto, esta descripción se refiere a un bien que no puede ser comercializado, así que hay objeto ilícito. Después dice, hay un objeto ilícito en la enajenación. Y aquí viene una cuestión que yo vendría a sacar hacia afuera. Dice, de las cosas que no están en el comercio. ¿Qué cosas no están en el comercio? Bueno, no están en el comercio ciertas cosas por su naturaleza o por mandato legal. Por su naturaleza, la atmósfera no se puede vender. La mar territorial no es comerciable. No está en el comercio. Pero otras no están en el comercio porque la ley así lo estableció. Por ejemplo, los tanques de guerra, los aviones de combate, los misiles aire-aire, las bazucas, las armas automáticas M16, aunque las usen en el sur, esta gente, están fuera de la ley. Tú no puedes celebrar un contrato de un rifle M16 o de un tanque, porque aunque lo celebres, si no te lo pagan y tú vas a pedir que te paguen el precio, el juez va a decir que hay objeto ilícito y puede que además llamen a la fiscalía y te metan preso porque eso además es un delito. Por eso, por ejemplo, comercializar 1 kilo de cocaína, jamás el comprador de la cocaína, o el vendedor, perdón, va a ir a cobrar el precio a tribunales, no solo porque es un delito, sino que al estar prohibida la comercialización de cocaína y ser un delito además, entonces habría objeto ilícito, que es algo que
son cosas que no están en el comercio. Después, de los derechos y privilegios no pueden transferirse a otra persona. Por ejemplo, tu papá te paga 200.000 pesos mensuales de pensión de alimentos, pero tú necesitas hoy día 1.000.000. Entonces le dices a un amigo, oye, te vendo el derecho a alimentos que tengo contra mi padre en 1.000.000 y tú vas a seguir recibiendo 200 lucas hasta los 28 años, así que fue el negocio para ti, pero yo estoy desesperado. Eso no se puede hacer, porque hay ciertos derechos o privilegios que son personalísimos y que no se pueden vender. Y como no se pueden vender, entonces hay objeto ilícito. Después dice, de las cosas embargadas por decreto judicial. Y aquí me voy a detener porque voy a hacer el dibujo distinto. Aquí voy a hacer, porque fíjense que las flechas apuntan a la descripción. Pero ¿qué pasa? Este auto, dijimos, es completamente comerciable. No hay nada raro en él. Sin embargo, un juez dictó una sentencia judicial y dijo, este auto queda embargado. Y le pone un cerco. ¿Ve que tiene un cerco? Esto se llama embargo. Fíjese que lo que está embargado no es la descripción del auto, es el auto físico. Este está embargado. ¿Ves que el juez dictó una orden y lo embargó? Bueno, si está embargado, y este es el auto, y por eso aquí la flecha, fíjate, apunta hacia el auto real, porque es el auto real el que está embargado y concreto, ese auto está embargado. No los autos en general, no la marca territorial, no los fusiles M16 en general, no los kilos de cocaína, no, el auto está embargado, por lo tanto, este auto no lo puedo vender, pero si tengo otro al lado, este otro, que no está embargado, este sí lo podría vender. Así que por eso la flecha objeto ilícito apunta hacia el auto de metal y plástico, no a la descripción del auto que se hace en el contrato. A menos, por supuesto, y se podrá, y eso lo estudiaremos en detalle más adelante, porque es en materia que todavía no hemos visto, a menos que, como dijo la compañera, el juez lo autorice o la acreedor consenta en ello. También podría suceder que sea una especie sobre cuya propiedad se litiga. Y ahí tendríamos otra orden, embargo, o especie litigiosa. O sea, dos personas se están tironeando como clientes desesperados en una barata, se tironean la oferta. Aquí especie litigiosa, y como se está discutiendo si el auto pertenece a sutano, mengano o merengano, entonces vamos a prohibir que se haga cualquier cosa. El auto se va a quedar quietecito ahí, con una prohibición de celebrar actos y contratos. Por lo tanto, ahí tenemos otra razón en que hay objeto ilícito. El juez prohibió celebrar actos. No es que lo esté embargando, ¿eh? No es que lo vaya a rematar, sino que como estamos decidiendo de quién es en realidad el auto, mientras tanto lo vamos a dejar quietecito y nadie lo va a poder vender. Después dice, el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella si no se ha condenado expresamente. Imagínate que uno de los acuerdos de las partes sea, te perdono el dolo con que ejecutes el contrato. Esa cláusula obedecería de objeto ilícito. No se puede condonar la maldad futura, se puede condonar la negligencia futura en nuestro sistema, pero no el dolo futuro. Así que teníamos otro caso de una descripción que no es posible y habría objeto ilícito. Y por último, el artículo más importante, casi uno de los más importantes, el 1466, entre paréntesis, el 1464 y el artículo 1466 son los más importantes de toda esta descripción. Pero aquí los voy a anotar igual para que quede constancia. 1462 a artículo 1466. Esos son los casos de objeto ilícito y no hay otros. Como le decía la compañera, si no está ahí, entonces es lícito el objeto. Lo único que tenemos que preocuparnos es que sea real, comercial y determinado. Eso sí. Así que, realmente, si tú lo piensas bien, el objeto ilícito es como una funa en Twitter. Es como apuntarle con el dedo al objeto. Ahí estás objeto, pero te mereces todo nuestro desprecio porque eres ilícito. Así que verdaderamente es como una funa. Así que vamos al último. Hay ese mismo objeto ilícito y describe una serie de situaciones que a mí no me importan demasiado en este momento, porque llega la última, que es la más importante. Y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes.
hay contratos que están prohibidos por distintas razones. Por ejemplo, el contrato de compraventa no de autos, sino de tanques de guerra o de metralleta está prohibido por razones de seguridad interior del Estado, para que los particulares no cuenten con armas de ese calibre, porque la violencia es propiedad exclusiva o facultad exclusiva del Estado, no de los particulares. Nadie necesita un arma automática o un tanque de guerra en realidad. Así que, por esa razón, es un contrato prohibido por la ley. Está prohibido el contrato compraventa de todo tipo de bienes que sean de drogas ilícitas. Ahora, en ese tipo de situaciones, a lo que nos estamos refiriendo en realidad es que la ley ha prohibido, ni siquiera ha prohibido el contrato directamente. Lo que se prohíbe es que las armas automáticas, las drogas prohibidas estén en el patrimonio de un particular. Ningún particular puede ser dueño de 1 kilo de cocaína. Ningún particular puede ser dueño de un tanque de guerra o de un avión de combate completamente armado. No se puede en este país, punto. Entonces, ahí no nos encontramos realmente ante un contrato prohibido por la ley. Lo que sucede es que no podemos ser dueños de esa cosa, menos podremos celebrar el contrato. Ahora, ¿hay contratos que sí se prohíban directamente por la ley? Sí, hay contratos que, no en razón del objeto, sino por otras razones. Por ejemplo, está prohibida la compraventa de inmuebles sometidos a tutela o curaduría. Está prohibida la compraventa de cosas embargadas. Fíjate, porque el 1464 lo que prohíbe es la enajenación de cosas embargadas. Y compraventa no es lo mismo que enajenación. Recuerda que compraventa es título, pero eso no enajena la cosa mientras no haya pago, tradición. Mientras eso no suceda, el auto sigue siendo tuyo, lo debes entregarlo, pero sigue siendo tuyo. Así que enajenación vendría a ser entregar el auto. Pero la ley prohíbe directamente la compraventa. Pero fíjate un contrato prohibido que es muy fácil de entender. Está completamente prohibido el contrato de compraventa entre cónyuges, no divorciados ni separados a perpetuidad. Está completamente prohibida la compraventa. Por eso es que yo como marido no puedo venderle mi auto a mi señora, ni mi señora me lo puede vender a mí, porque ese es un contrato prohibido por la ley. Ahora, ¿por qué prohíbe el contrato la ley? Esa es una cuestión que tendrás que ver en cada caso particular y las razones pueden ser numerosísimas y todas distintas. Pero ahí lo que sucede es que hay un objeto ilícito en cierto tipo de contratos. Y aquí podríamos tirar la flecha para arriba. Ahora, ¿por qué ese tipo de contrato está prohibido? Bueno, porque se trata de marido y mujer, por ejemplo, y por eso. O porque se trata de guardador-curador, por ejemplo. Está prohibido, por ejemplo, el contrato entre personas que tengan cierto grado de parentesco. Ese es un contrato que está prohibido en razón del parentesco de los contrayentes. Así que, ¿por qué está prohibido el contrato? Las razones pueden ser muchas. Por eso apunto mi flecha a este cuadradito que está aquí. Consentimiento, tipo de contrato, compraventa. En otras ocasiones será porque la cosa está embargada, etc. Así que ahí tenemos el objeto ilícito completado. Pero también podríamos ir a la causa ilícita. Fíjate tú, la causa, yo me obligo porque tú te obligas. Esa es la causa. ¿Este motivo puede ser ilícito? Sí, en la medida en que la causa sea ilícita o inmoral. Y esto es súpermente difícil de comprender y entender, y se han escrito montones de teorías al respecto. Con esto, estamos hablando de la causa ilícita, ¿no? Si ustedes van al artículo 1467, dice, no puede haber obligación sin una causa real ilícita. Por lo tanto, la causa tiene que ser real y tiene que ser lícita. Tiene que haber una causa. Pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Aquí hay una cuestión que ustedes podrían darse cuenta. Imagínense que este contrato no es de compraventa de un auto. A ver si alguien se quiere ganar una décima. Si alguien se quiere ganar una décima. Porque si ustedes leen el artículo 1467, me van a poder decir, ¿qué pasa si este auto se lo quiero regalar a este señor? Fíjense, carece de objeto,
no hay obligación por el otro lado. Un contrato de donación, imagínate que el tipo de contrato es donación. Queremos hacer una donación, no una compraventa. Esto es como una ecuación. Resultaría que este señor está obligado a entregar el auto, mientras el otro tiene el derecho personal a exigírselo. ¿Y qué hay acá? ¿Qué dejamos acá? Benjamín, se lo voy a dibujar de otra manera. Cuando tenemos un contrato de compraventa, tenemos un equilibrio. Tenemos dinero a cambio de un auto. Y por lo tanto queda el fulcro equilibrado, queda equilibrado. Dinero por un auto. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es regalarte un auto? Te doy un auto. Eso es un auto, ¿eh? Y al otro lado, ¿qué hay? Exacto, no hay obligación. Pero si no hay obligación, ¿por qué me obligo? Fíjate que la falta de obligación de la contraria implica que mi obligación no tiene causa. Porque recuerda, si yo me obligo a entregarte el auto, la causa de esa obligación es la obligación de la contraria. Pero si no hay obligación y tapamos la obligación, ¿cuál es la causa de mi obligación? ¿Por qué me obligué? ¿Cuál es la causa de mi obligación? Entonces tenemos que colocar algo acá al lado, si no, no hay causa. Cristian, cuéntame. Profesor, en ese caso no estaríamos hablando de una donación. Sí, exactamente, una donación. Y fíjese que el donante, cuando celebra el contrato, queda obligado a pasar, a entregar, incluso el donatario lo puede demandar para que le pase el auto, porque se obligó, si es un contrato, y de un contrato que unilateral, en que una parte resultó obligada, tiene que dar el auto, no lo quiere dar, lo pueden demandar incluso. Aunque te suene un poco absurdo que demanden a un regalador, pero lo pueden demandar. ¿Cuál es la causa de que yo me obligue? Porque si fuese compraventa yo me obligo, el motivo es porque tú te obligaste. Pero si acá no hay obligación de la contraria, ¿por qué me obligo? ¿Cuál es la causa de que me obligue? O sea, si según el artículo 1467 sería, tal y como lo dice, la pura liberalidad o beneficencia, que eso es causa suficiente. Porque de nuevo, según el artículo, no puede haber una obligación sin una causa real y tiene que ser lícita. No es necesario expresarla, pero la obligación tiene que ser una causa real y lícita. Y la pura liberalidad o la beneficencia, que en este caso sería la causa real y lícita, es suficiente para poder realizar la donación del auto. Exactamente. Entonces, la causa de la obligación del donante no es la obligación de la contraria, sino que la pura liberalidad o beneficencia. Beneficencia. Esta es la causa. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué es la pura liberalidad o beneficencia? Bueno, la verdad es que puede ser bastante egoísta la pura liberalidad. ¿Por qué le regalo yo un regalo caro a una persona para después poder pedirle un favor o manipularla emocionalmente? Por ejemplo, ¿por qué le envió botellas de vino a un político que antes como una botella de vino caro ya estaban listos? ¿Por qué le hago regalos caros? Por ejemplo, le compro pasaje aéreo al señor diputado para que vaya a China a ver cómo el sistema de no sé qué diablo, como lo hacían antes. Varios viajaron, o típicos viajaban a Cuba, ¿eh? Gentilmente auspiciados. ¿Por qué lo hacía tan generoso el empresario? Porque después, por otro lado, lo podía influenciar. Por esa razón, entonces, también es que los hombres viejos y millonarios le regalan joyas caras a mujeres jóvenes y hermosas, como en las películas. Típico el viejo verde que regala joyas. ¿Por qué? Porque no es. Jurídicamente es pura liberalidad o beneficencia, pero puede haber un interés detrás que no está dentro del contrato, está fuera del mundo del contrato. Pero para los efectos de la ley, yo no tengo que justificar por qué me obligo a regalarle algo a alguien. Digo, es pura liberalidad o beneficencia. La ley dice, no tengo por qué explicarlo, y si es un contrato como la donación, o el depósito gratuito, o el comodato, lo hago por pura generosidad. Que esa generosidad esté motivada por motivos egoístas, ya es harina de otro costal, y que entra en el campo de la ética o la moral, pero no en el campo del derecho. Aquí no hay que justificarlo.
¿Qué es una causa ilícita? La prohibida por ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Entonces la causa, siendo real y lícita, lo voy a poner así, siendo real y lícita, podría ser ilícita. Causa ilícita. ¿Cuál será la ilícita? La que no es lícita, obviamente. Ahora, en realidad entonces el único requisito de la causa es que sea real, que existe un motivo. Ya con eso estamos, tenemos causa. Pero ese motivo puede ser ilícito y es difícil de entender y hay muchas teorías que tratan de explicar la forma en que la causa ilícita se desarrolla con distintos alcances, no es el caso de hablarlo ahora. Pero te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Una vez un señor tomó su casa muy señorial donde toda su familia se crió, Tuzá, Coya, apellido Viñatero, chileno, y como ya era grande, la casa está en Providencia, ahora el familión se había ido a vivir en otros barrios más a la moda, tomaron la gran mansión familiar y la arrendaron. Y la arrendaron por 20 años a un empresario que dijo que iba a poner un negocio en ella. Perfecto, le dijo, ponga un negocio, ¿qué me importa a mí? Una gran casa de 15, 20 habitaciones y me van a pagar 10 millones mensuales de renta, me parece excelente negocio, dijo este señor, y se lo arrendó. Fíjate tú que después va pasando y descubre que afuera de la casa donde se crió él, su madre, su abuela, donde su abuela le enseñó cuentos y le leía la Biblia ahí en el dormitorio, ahora en esa misma casa era un local nocturno, donde trabajan esas niñas que tratan de tú a los clientes. Bueno, eso no le pareció nada bien a este señor y concurrió presto a su abogado porque no quería que la casa siguiese teniendo ese letrero afuera. Exactamente, no le parecía decente, no le parecía adecuado, y en su derecho está en todo caso, la verdad es que le encuentro un poco razón. Bueno, esto es un caso real, Bueno, el abogado empezó a analizar el contrato, me lo imagino yo, tiene que haber sido así, dijo, señores, ¿hay voluntad de ambos? Sí, hay voluntad. Los dos consintieron en que era un contrato de arriendo, sí, consintieron que el objeto era arrendar una casa determinada, un hacer, a cambio de un dar, que es una renta determinada. ¿No es cierto? Sí. Entonces, el contrato tiene consentimiento, tiene objeto, tiene obligaciones. La cosa, objeto, la obligación no tienen objeto ilícito. En el listado de objetos ilícitos no está en ninguna parte que una casa no pueda servir como local nocturno, sobre todo tomando en cuenta que en Chile la prostitución no es un delito, ni está prohibida, solo regulada en reglamentos de carácter sanitario. En Chile no hay ninguna ley que diga que la prostituta es un delincuente. Así que no hay objeto ilícito en el contrato de arrendamiento para servir de local nocturno. No la hay. ¿Tiene causa? Claro, es real. La causa, yo me obligué a arrendártelo a cambio de que tú me pagaras la renta mensual. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde atacó el abogado? Dijo, es que la causa es ilícita. Porque como dice el código, es contraria a las buenas costumbres o al orden público. Contraria a las buenas costumbres. Ahora, aquí me he encontrado con todo tipo de opiniones entre mi alumnado. Unas costumbres o al orden público. Las buenas costumbres indican que la gente no se prostituye o que la actividad de la prostitución no es algo que sea deseable. Esto está muy cercano a un concepto moral de lo que es la sexualidad y el comercio sexual. Aquí hay opiniones encontradas. Sin embargo, este juicio fue por nulidad absoluta por causa ilícita. Esa fue. Si se da la causa ilícita, y recordemos que este es un requisito negativo, nuevamente se me había olvidado poner el negativo ahí, es un requisito negativo. No debe haber, y el abogado alegó que sí había causa ilícita. Y habiendo causa ilícita, la sanción siempre va a ser, como dice el 1982, va a ser la nulidad absoluta. Y ganaron el juicio. Se terminó el contrato por nulidad y se tuvo que restituir el local a su dueño. Sin esto, no habría tenido ninguna oportunidad de echar abajo el contrato. Porque el contrato era a plazo fijo, 20 años, renovable, tenía varias cláusulas penales para el caso de que alguien le pusiera término antes. O sea, no había forma práctica de ponerle término al contrato antes. Así que lo único que pudieron hacer es alegar la nulidad.